¿Sabías que las palabras que utilizamos al hablar, incluso las muletillas que utilizamos cuando hablamos, hablan mucho de nuestra personalidad? Incluso se dice que cuando mentimos utilizamos muchas más frases genéricas y menos detalles, es decir, utilizamos el lenguaje para protegernos, para encubrirnos. Bienvenidos a Say It y Ya. Yo soy Vicente. Y yo soy Ari. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo nuestras palabras son un reflejo total de nuestra mente. Habíamos comentado que cada palabra que utilizamos, incluso las muletillas que utilizamos, dicen mucho de nosotros. También hemos platicado sobre cómo cambia nuestra personalidad al hablar distintos idiomas, pero estas palabras en nuestro idioma natal también reflejan mucho de nosotros y mucho de nuestra personalidad. Por ejemplo, Vicente y yo tenemos ciertas características al hablar. Por ejemplo, hay algunas cosas que, o algunas palabras más bien, que he escuchado que dices, Vicente, bastante, que quizás tú no te has dado cuenta, Oh, por Dios. pero, ¿Cómo cuáles? pero, por ejemplo, Vicente, he escuchado que cada vez que vas a explicar algo, va a decir, a ver, vamos a hacer esto, tienes la palabra de agarras y haces esto. Si vas a crear un, no sé, flyer, agarras y pones el link y demás. Agarras y haces esto. Ok. Entonces, agarras. ¿Habías notado esa parte? No, no había notado eso de agarras, agarra. Ok. Pero sí has notado que lo utilizas, o sea, sí te das cuenta que utilizas esa palabra. En algunas ocasiones no había notado esa palabra de agarras. Yo creo que a partir de hoy voy a poner mucho más atención en esa palabra. Lo que sí me he dado cuenta es que de repente con amigos o en una charla un poquito más familiar, tiendo a usar mucho el o sea. Muy posiblemente porque no encuentro la palabra adecuada para expresarme en ese momento o porque de plano ya es una muletilla como tal y mi mente inmediatamente dice, quiero explicar algo, o sea. O Y sea, en algún momento, hace mucho tiempo, creo que hace mucho tiempo, espero ya no tenerla, eh, cuando estaba por allá por la época de la secundaria, principios de preparatoria, usaba mucho la palabra güey. okey. Bueno, creo que eso también tendría mucho que ver como el contexto, ¿no? Porque como que yo recuerdo también que en mis tiempos de secundaria y prepa también lo ocupaba mucho. Y he escuchado también la chaviza, ¿no? No, hombre, ya La estamos. chaviza, porque ya somos un poquito más acá de la chaviza. Eh, también utilizan esta palabra bastante, ¿no? Que creo que quizás ahorita ya la han sustituido por alguna otra, pero sigo escuchando todavía mucho esa palabra. Posiblemente. E incluso los extranjeros, bueno, hay muchos extranjeros que de repente dicen, oh, mexicano, ¿qué onda, güey? Entonces, Exacto, sí, 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 o sea, inmediatamente, identificación mexicanos, usas güey. ¿qué onda, güey? Güey. Tal cual. Bueno, en este caso, ¿por qué crees tú que tenga? Bueno, eso es lo que yo he notado, ¿no? En el tiempo cuando explicas algo, cuando explicas algo. O por ejemplo, cuando vas a regañar, así. Ay, no, o sea, ya Dices, está. dices, a ver. Cuando Vicente dice, a ver, es porque, oh. Quiero aclarar un punto. Y justo iba a decir, a ver, quiero aclarar un punto. Aquí no ha habido regaños de ningún tipo. O Bueno, bueno, posiblemente así explicaciones es. que yo considero en algún momento serias o donde considero que se requiere como mayor, Atención. atención. Esa sí, ahí me había dado cuenta que... Sí. Cuando es algo un poco más serio y cuando es algo justo que tienes que poner como más atención, prestar atención en las cosas, sí es como, y hasta la forma, ¿no? Es como de, a ver. Y ya es como alerta. Vicente en modo En serio. modo trabajo, en modo trabajo intenso, que casi no hay. Casi no. ¿Por qué crees que, o digo, tú has notado que yo tengo, bueno, yo sí tengo bastantes muletillas y tengo mucho, pero has notado como que de cierta forma en algunas ocasiones específicas que use alguna palabra, alguna frase o algo? No, ¿verdad?
En el ámbito laboral, o sea, en las pláticas laborales, creo que no, creo que, bueno, tampoco es como que tengamos el gran tiempo para charlar porque estamos en la trabajación, Ujú. pero en el ámbito ya un poquito más familiar y amigable, creo que lo mencionábamos en otro episodio, creo que tiendes a utilizar bastantes groserías. Ah, sí. Sí, sí. Porque hashtag costeña. Pero en sí, muletillas, quizás. No, creo que no. Creo. No he identificado aún, posiblemente haya una. ¿Y en inglés? Ok, posiblemente en inglés. Eso lo detecté hace tiempo. No sé si se considera muletilla. ¿O No, dislexia? o no, de repente tiendo a hacer mucho like, Ujú. no, when I'm trying to explain myself, posiblemente no encuentro la palabra adecuada and I'm like, You just said it, and I'm like. Yo creo que el like también lo tengo mucho. No sé si será, pues es que el like es como cuando no encuentras qué decir la palabra, es el cómo, ¿no? Es como, entonces de repente, y de hecho cuando he notado también en muchos alumnos que cuando son un poquito más fluidos, también como que tienen mucho esta muletilla de like. I don't like, I don't know, like something like this, ¿no? Entonces como que creo que puede ser algo ahí también como general, quizás, no sé, ustedes comenten si también tienen ese like en el inglés. Y justo me iba a disculpar ahorita con mis alumnos porque de repente cuando les estoy haciendo sus exámenes de speaking y tiendo a escuchar mucho like o stuff Ah, o something like that. something like that, obviamente les comento en su retroalimentación. Entonces, discúlpenme, ya se están dando cuenta que yo también tiendo a utilizar mucho like. Pero bueno, Sí, estamos en constante aprendizaje y progreso. y no somos robots, así. Sí, en general, pues estas palabras yo creo que tienen una razón de ser, ¿no? O sea, eh, este tipo de palabras como que el que tú tienes de agarras y haces esto, creo que también lo platicamos en el episodio anterior, tiene que ver mucho con el contexto donde vivimos. ¿Por qué crees que tienes ese agarras? ¿O por qué crees que tengamos ese like? Hablando un poquito del español, el like lo voy a meditar en este par de segundos, minutos que tenemos, pero hablando un poquito del español, yo sí considero que mi lenguaje ha cambiado y se ha modulado mucho a mi ámbito laboral, pero aún hay ciertas expresiones, especialmente expresiones que vienen desde acá, desde la emoción, que vienen desde, pues desde mi familia. Mi Exacto. familia viene de un contexto rural, donde hay animales, caballos, vacas, etcétera. Y bueno, pues los que tienen animales, los que han montado a caballo, muy seguramente han escuchado de que, a ver, le tienes que hablar fuerte al caballo, que no tienes miedo, porque se dice que los caballos pues huelen el miedo, ¿no? Entonces, de repente cuando te acercas a un caballo, no es así de, ¿te puedo tocar? No, es de que, a ver, Déjate. voy a agarrar la rienda y que sepa que, pues, yo no tengo miedo precisamente para que él también se sienta seguro. Entonces siento que ciertas expresiones que de repente tiendo a utilizar vienen como de esa emoción, de todavía de esa parte de mi familia de es que no sé si decirlo como de imposición, porque de repente, Ok. porque sí, de repente en ese contexto cultural, cuando estás comunicándote con los animales, si una vaca está comiendo pasto y de repente quiere comer en la milpa del vecino, pues evidentemente tienes que expresarte con ella regañándola para que sepa que no debe de ser eso. No es Ujú. que yo te regañe, pero sí O siento que sea, yo soy ciertas una mula. Así. expresiones, no, pero siento que ciertas expresiones vienen de esa emoción Ajá. que aprendí desde mis raíces. Sí, claro. Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que sí tiene que ver mucho eso, las raíces, ¿no? Porque tú dices, bueno, sí son muchas groserías, pero pues en realidad es lo que estoy acostumbrado, ¿no? O sea, en la casa, en todos lados, o sea, en Guerrero los niños chiquititos ya están diciendo groserías, que obviamente en otros lados, por ejemplo, aquí en el Estado de México, ves a un niño chiquito decir groserías y dices, "Ah, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Dónde están sus papás que lo regañan? Allá es como de, no, hijo, no te dejes y di más, ¿no? Aprende más. Pero justamente es eso. Y obviamente habla mucho de nuestra forma de ser y de nuestra personalidad, cómo somos. Este tipo de palabras, este tipo de muletillas dicen mucho sobre nosotros. Está el caso de una persona hace muchos años, no recuerdo muy bien el dato, de hecho está una serie en Netflix, o estaba, no sé, no he checado el dato, pero se llama o se llamaba, lo notaban como una bomber. ¿Habías escuchado de esta persona? ¿Una bumper? Ajá, una bomber, así le pusieron. Ok, no. No recuerdo bien su nombre, ya aquí igual si alguien recuerda bien el nombre de esta persona, pero era una persona muy inteligente, muy inteligente, y de hecho estudiaba en Harvard. Termina su carrera, me parece que era como matemático, científico, algo por el estilo. La situación es que él estaba muy en contra de la tecnología. Entonces, pues terminó su carrera y él se fue a vivir así como alejado de todo, sin electricidad, sin, o sea, nada. Pero él quería como que expresar esto que él pensaba de la tecnología, que era como un daño hacia nosotros y demás, hacia la gente, pero pues nadie lo ocupaba, nadie lo escuchaba, perdón, porque pues estábamos muy metidos en la tecnología, ¿no? Ok, ok. Entonces, bueno, ¿a qué va todo esto? Y con el lenguaje, él, pues en una desesperación de que lo escucharan y demás, empieza a enviar bombas a distintas personas, obviamente, pues con intenciones no muy buenas, ¿no? Ok, No es se como... entiende, se entiende. Entonces, pues al principio la gente solo resultaba lastimados, pero después pues, fue cada vez más grave, ¿no? Él lo investiga la policía y demás, pero junto a estas bombas envía como cartitas. Entonces empieza a enviar ciertas cartas con la policía y demás. Y pues obviamente la policía lo que intenta hacer es encontrar a esta persona, ¿no? Al final él dice que quiere que lo publiquen, me parece que en el New York Times, bueno, algún periódico, un escrito que él hace referente a la tecnología y lo llama el manifiesto. Esto él hace que lo publiquen, y justamente por esta publicación, por la forma en que estaba escrito, la forma, las frases, las palabras que utilizaban, es como dieron con él. Ok. Porque de ahí surgió algo que ahora se da en la lingüística, que es la lingüística forense, que justamente va de la mano con leyes para identificar ciertos escritos, ciertos patrones y demás. Entonces, gracias a ese manifiesto que se publicó, pues estuvieron lingüistas o especialistas en la lengua viendo de qué forma podían identificar a esta persona. Y pues me parece que quien lo descubrió o quien supo que era él fue su mamá o su hermano, pero era un familiar, porque dijo, Ok. ok, mi hermano usa esta frase y esta frase está aquí. Entonces, y así dieron con este personaje, ¿no? Y pues bueno, obviamente ya se fue a la cárcel y demás, pero fue un gran trabajo para la policía, y pues al final el lenguaje lo delató. Ok, justo ahorita que comentabas de este personaje, me acordé mucho de una película que me parece que también es basado en un caso real, El asesino del Zodíaco, que tenía más o Ok. menos un modus operandi muy similar. Bueno, él también cometía actos
no tan agradables, pero al igual enviaba cartas a los periódicos. No recuerdo exactamente si estaban escritos con su puño y letra o eran letras pegadas del periódico para crear palabras o frases, pero sí, efectivamente esto es muy interesante porque, e incluso ahorita recuerdo que hay personas que se dedican al análisis exclusivo de la caligrafía. Ujú. Algunos lo hacen por placer, algunos, como tú mencionaste, está la lingüística forense, que honestamente desconocía de ello. Ahorita dije, wow, es algo bastante interesante. Pero sí, por ejemplo, yo tengo conocidos, incluso alguien de la EGE, tú sabes quién eres, incluso alguien de la EGE, de repente cuando escribes tu nombre o tu firma, recuerdo que la primera o segunda vez que conocí a esta persona, agarró y dio una breve, Agarró y... agarró y, agarró y dio una breve explicación o un breve pensamiento de lo que posiblemente expresaba mi caligrafía y mi firma. Y es bastante interesante. Sí, de hecho, sí había escuchado eso de que la firma o incluso la forma en que escribes, como que si remarcas mucho las letras o demás, o sea, como que todo eso también tiene mucho que ver con tu personalidad. Al final, detrás de estas palabras o detrás de estas frases siempre hay como un mensaje de contexto, de cultura, de algo que marca tu personalidad. Entonces, bueno, hay algunas frases que tengo aquí, que quisiera que las discutiéramos un poco. Eh, estas frases, bueno, en inglés y en español, quisiera que discutiéramos un poco como que qué carga cultural o qué realmente significan, porque no totalmente las tomamos de forma literal. Ok. Ahora, sería interesante mencionarlas, discutirlas entre nosotros y también si alguien tiene alguna otra idea, pensamiento u opinión sobre estas palabras o frases, estaría interesante que nos compartieran sus comentarios. Así es, sí, 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 por favor, porque esto es, el lenguaje es cada quien, es su etiqueta. Muchas cosas son muy interpretativas. La primera frase es en inglés, it is what it is. It is what it is. ¿Quieres empezar? ¿Qué se te viene a la mente It con is what eres? it is es como de, pues, yo, si alguien me dice it is what it is como de aguántate. O sea, así son las cosas y sit down and be quiet. Ok, digo, posiblemente ya me vicié con tu concepto, porque claro, cuando alguien ya expresa su opinión, posiblemente yo esté viciado, ¿no? Ujú. It is what it is, yo lo asocio mucho como con deal with it, Ajá. que es algo muy similar a lo que acabas de decir, ¿no? Ujú. Aguántate, o sea, es esto Deal with it. It and is what deal it with it. is. Solo que el deal with it es un poco, creo que el it is what it is una forma más, mm, no sé, como nice o Ok, formal de decir deal with it, como que ok, menos grosera, no sé, ok, ¿tú cómo lo sientes? Yo lo no siento lo un sé. poco menos grosero, ¿no? Pero, porque el deal with it es como de, I don't care, deal with it. Posiblemente, aunque para mí creo que es lo mismo. It is Yeah. what it is. Posiblemente yo también lo asocio un poquito como con este sentimiento de, ay, ¿cómo expreso esto? Como cuando ya te das por vencido, ¿no? Como que, ok, Mm, it is what it is. ok, puede ser como Yo otra lo, forma, ¿no? yo lo asocio De algo como un sentimiento de surrender. it is what it is. Sí, porque no podremos decir así como de surrender, deal with it. No, es como el deal with it es como que más como aguántate, ¿no? Es como más fuerte. Yo Eh, sé, no sé, lo siento así de esa No, forma. claro que sí. Ok, ok. La próxima frase es let it go, como de Frozen. Let it go. Ah. Pero si alguien te dice let it go, Let it go. Yo, si alguien me dice let it go, es como de, ¿sabes qué? Lo asocio mucho con la otra, ¿sabes? Así como de surrender también, de, ¿sabes qué? Ya no hay más opciones, let it go, déjalo ir. Ya no existe una buena conclusión para la opción A, B o C, ya ujú, se concluyó, ya acabó, surrender. es más como surrender. Sí, es como, yo lo asocio mucho como de ya supéralo, ¿no? Ok, Así como de, o sea, ya, como dices, ya pasó, ya si estás sufriendo, ok, ya llora y ya, let it go, ¿no? Así ok, como de ya get over it, ok. ¿no? Algo así, no No, sé. sí, claro.
Ahorita digo, antes de que menciones la otra frase y hablando un poquito de la interpretación de ciertas frases, justo esta mañana yo estaba mandando un mensaje de texto. De repente mandamos mensajes de texto en horas laborales. No es cierto, charmeamos todo el tiempo. Y justo a una persona le escribí la frase de, pues es que eres medio fresona, ¿no? Ujú. Para mí eso de, pues eres medio fresona es como, para mí es como jugueteo, para mí. Ok, yo me hubiera indignado. No, no es cierto. Sí, bueno, es que justamente la otra persona se indignó. ¿Cómo que persona? Y justo la Ok. otra persona se indignó y ella me dio la interpretación de esa frase. No, pues es que para mí la palabra fresa, fresona, fresón, lo que sea, me dio sus opciones, su interpretación con frases un poquito groseras. Y entre mí dije, oye, yo no te quería decir eso. O sea, para mí, decir, no, pues eres un poco fresona, es como jugueteando para mí. Ok. O sea, ¿Tú cómo interpretas esa frase? Si alguien te dice, ¿sabes qué, Ariadna? Eres un poco fresona. También voy a decir una grosería. Bueno, es que para mí, quizás igual por el contexto, porque para mí ser fresa es como chocante, ¿no? No sé si Ok, has ok. escuchado así como de, Ok, no quiero esto, es como de, ash, ¿no? Así ok, no sé ok. cómo explicarlo bien, ¿saben? Es como simplemente como que no estoy de acuerdo con muchas cosas y voy a estar así con mi cara y voy a hacer como que, ash, ¿no? Ok. Para mí eso es fresa, es fresona, es como de, nada te parece, ¿no? Para Ok. mí. Para ti entonces Es que es yo lo asocio como... mucho, digo, no voy a poder ser tan, no me voy a poder explayar tanto en mi explicación, pero si alguien llega a escuchar corridos, Ujú. corridos actuales donde se menciona esa palabra de, eh, es que fulanito, fulanita, especialmente los corridos, esa frase la usan con las mujeres, ¿no? De que, es fresita. Ujú. Pues no es tanto como que es chocantita, ¿no? Yo así lo entiendo. Posiblemente mi interpretación esté mal. Y precisamente, pues si alguien gusta comentar su concepto de esta frase, pues posiblemente sea Pero, igual que el tuyo, igual que el mío. pero entonces para ti, ¿qué es fresa? Pues es O algo sea, más como, yo lo veo un poquito más como, pues, un jugueteo. O sea, sí una persona payasita, pero payasita linda, pues. No sé si o me sea, explico. Bueno, eres payasa, de eres payasa, tarea. pero estás linda. De tarea. De tarea. Bueno, no tarea, pero si en algún momento tienen oportunidad de escuchar algún corrido que seguramente se escucha en todas las calles mexicanas, en los tianguis, súpers y demás, de repente tienden a usar mucho esa frasecita. Pero mi interpretación no es tanto así como de grosería, sino de pues, Ok, jugueteo y te quiero, ¿sabes? ok, ok, no Posiblemente esté mal, sé, no posiblemente yo me esté sé. desviando bastante. Ya nos dirán en sus comentarios, ¿ustedes qué creen? Es más mujeres, ¿no? ¿Qué opinan si les dicen, eres No, fresita? ya la regué. A Bien, ver, échale otra y frase. justo la última frase es, ya la regué, y la última frase es, no pasa nada. Ok, ¿Qué? ok, ok. ¿Has visto? ¿Has visto? Hay un video, bueno, estuvo viral un rato, un video de un niño chiquito que estaba así, según el de Uber. La verdad, yo nunca supe si fue real, porque es un niño chiquito como de 6 años, yo creo, 5, Ok. no sé, yo lo vi chiquito, y está de Uber y se suben en el carro y dice así como de, oye, o sea, tú estás muy chiquito para manejar, ¿no? Y él decía, pues no pasa nada, oiga, ¿no? Y le decía, a ver, pero sí tienes licencias. Y él le empieza a hacer así como cuestionamientos y el niño es así como de, no pasa nada, oiga, no pasa nada. Entonces, ¿tú qué entiendes por esta frase de no pasa nada? Ahorita que mencionaste esa frase, digo, no sé si sea evidente, pero también las frases y la forma en que te sientes ante ciertas frases depende mucho del tono. Claro, sí, sí, Porque, por sí. ejemplo, ahorita, si alguien dice, no pasa nada, oiga, ¿no? O sea, Ujú, con un tonito un poquito más norteño, ¿no? ujú, Yo lo considero como que, ¿sabes qué? Relájate, ajá. ¿ok? Pero en cambio, si se dice con un tono un poquito más serio, demás, posiblemente sea un signo de alerta o un signo de, si la regaste, Ujú, tranquilo, relájate, pero si la regaste. O sea, ajá. como que
una advertencia atrás. Ok, es como tu no worries. Exacto. Sí, Vicente dice no worries cuando uno la riega. O sea, yo. O sea, este podcast es de cómo Vicente. Este podcast no va a ser un podcast. Pero sí, es como un no worries tuyo. Y de Ok. hecho, nunca había escuchado yo a nadie más decir no worries. O sea, he escuchado decir don't worry o don't worry about it, pero nunca había escuchado el no worries. Eso creo que es algo muy tuyo. No sé si tú sí lo habías escuchado o si solo Sí. lo adoptaste así o No, estoy seguro que en algún momento lo escuché de algún lugar. de no No es worries. una frase inventada por mí, según yo. Entonces, sí, no worries. No worries. Ajá, sí, porque yo he escuchado don't worry o don't worry about it, ¿no? Pero no worries así, ¿no? Pero es justamente, no pasa nada, ¿no? Es como que sí, ya la regaste en algo o ya pasó algo, pero lo vamos a solucionar, ¿no? Es como que eso es como el mensaje detrás de estas frases. O sea, hay un Qué bueno que lo contexto. interpretas así. Qué bueno. Vamos a arreglarlo juntos. Entonces, pues al final que realmente tendríamos que tener este contexto, ¿no? Porque si quizás si lo vemos de una forma tan literal, pues no muchos entenderían, ¿sabes? O sea, si viene alguna persona extranjero, ¿no? Y les decimos por ejemplo, lo que usamos mucho en México de ahorita, ¿no? Y el ahorita es como de pues, ya, ¿no? Pero es ahorita y es el ahora y es el, ¿no? O sea, aparte tiene todas estas definiciones. Ahorita es como de, ahorita voy, ¿no? O sea, en un ratito. ¿En cuánto? ¿En un minuto o en media hora? Exacto, puede ser es tiempo indeterminado. Y una persona extranjera o que está aprendiendo el idioma, pues no tiene todo este contexto, ¿no? Detrás. Y si tú le dices ahorita, es como de, ahorita ya, ¿no? O sea, es ahorita. Pero si digo ahorititita, cambia, ¿no? No, pues, no, y además, si lo dice una mamá enojada de limpia tu cuarto ahorititita, ya es Ahorita. una señal de alerta. Ya es, córrele porque ahí va la chancla voladora. Bien, pues también tenemos al Centro de Escritura que también nos apoya mucho para dar un poquito más de sustento a este tema. Entonces vamos con el Centro de Escritura a escucharlos esta vez qué información nos tiene. Bienvenidos a Lengua Viva, el espacio del Centro de Escritura. Hoy hablaremos de un anglicismo que se ha colado en invitaciones, oficinas y fiestas. La palabra casual. En español, la palabra casual significa que sucede por casualidad. Pero este uso prácticamente se ha perdido, avasallado por el anglicismo casual, el cual ha multiplicado significados, generando una familia completa de variantes. En inglés, casual significa simplemente informal o relajado. Pero cuando el anglicismo fue adoptado en México, sobre todo a través de la moda y la globalización laboral, empezó a funcionar como un marcador de estilo, asociado a una forma específica de vestir. Así, lo que comenzó como un préstamo lingüístico muy básico, terminó adaptándose a necesidades sociales y profesionales nuevas, especialmente en contextos donde la vestimenta comunica jerarquía, rol o formalidad. Y aquí empieza lo interesante. Para cubrir matices que en español no estaban tan claros, entre lo informal, semiformal y profesional, el anglicismo empezó a modificarse, no en español, sino con más inglés. Así surgieron variantes como business casual, smart casual, casual formal, casual chic, e incluso términos híbridos como casual elegante. Y lo curioso es que al usarlas no traducimos, ampliamos el préstamo original con nuevos préstamos. ¿Por qué se mantiene en inglés? Hay varias razones. 1. Prestigio social. Muchas industrias, moda, publicidad, corporativos, consideran el inglés como lengua estándar. 2. Falta de equivalentes exactos en español. Informal elegante no suena igual que smart casual, aunque apunten a lo mismo. 3. Economía del lenguaje. Decir casual, business casual o casual formal es más breve que explicar cada nivel.
4. Globalización laboral. Las empresas multinacionales utilizan códigos de vestimenta anglófonos, que luego se adaptan aquí. Así, el anglicismo no solo se mantiene, sino que funciona como categoría organizadora dentro del discurso de la moda. Y aunque este programa no se trata de moda, sino de lenguaje, vale la pena ver cómo cada variante refleja una idea diferente. Por ejemplo, casual, préstamo básico, informal, relajado, cotidiano. Business casual, préstamo compuesto, mezcla, trabajo más informalidad moderada. Smart casual, combinación semántica, informal con intención, equilibrado, pulido. Casual formal, oxímoron híbrido que mezcla dos intensidades opuestas para crear una categoría intermedia. Lo interesante es que estas combinaciones usan casual como raíz y luego lo modifican para crear microcategorías culturales que antes no existían en español. En otras palabras, el anglicismo se vuelve productivo y empieza a generar nuevos significados. Así que la próxima vez que recibas una invitación que diga dress code, business casual o casual formal, recuerda que no solo están hablando de ropa. También están usando un anglicismo que cruzó fronteras, cambió de sentido y se volvió una herramienta cultural para ordenar cómo nos presentamos en público. Los anglicismos no son solo palabras prestadas, son reflejo de cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos en un mundo globalizado. Gracias por acompañarnos en Lengua Viva. Yo soy Aide y nos escuchamos en la próxima emisión. ¡Hasta pronto! Bueno, pues en este episodio aprendimos varias cosas, entre ellas que el lenguaje no solo nos sirve para expresar lo que pensamos, sino cómo pensamos. E incluso que algunas frases tienen cierta connotación de acuerdo a la región en donde se utilizan, de acuerdo al contexto y de acuerdo al tono. Así es. Entonces, ahí va el reto para esta semana. Traten de identificar qué frases o qué palabras utilizan más. Si ustedes dicen, no, yo no utilizo frases así seguidas, o pregúntenle a sus familiares, a sus amigos que están ahí todo el tiempo con ustedes, ¿no? Escuchándolos, platicando. Y pregúntenles, oye, ¿qué frase o qué palabra crees que utilizo más? Analícenla y vean qué dice de ustedes esta frase. ¿Son más emocionales? ¿Son más directos? ¿Son más tóxicos? No sé, ¿no? Analicen esta parte de ustedes. Ajá. Y bueno, los invitamos a que escriban sus frasecitas, nos compartan sus frasecitas y con mucho gusto las podemos analizar juntos. También si tienen algún otro concepto de las frases que discutimos o de las palabras que discutimos en este podcast, estaría agradable escuchar sus comentarios. Y bueno, seguimos invitándolos a nuestros cursos. Espero que puedan ahí vernos en nuestra página, sigan nuestra página, que sigan nuestros podcasts. Y bueno, esto fue Seyer y yo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.